Familia, bendiciones. Qué gusto estar con ustedes otra vez por aquí. Qué gusto que hemos tenido este fin de semana donde la iglesia virtual pudo participar del Congreso Nacional Teoterápico de Semana Santa. Así que muchas gracias le hemos dado al Señor y muy contento por aquellos que pudieron llegar a participar y por aquellos que pudieron llevarse una reflexión de ese congreso y leímos todos los comentarios. Estamos muy contentos en Argentina por todo lo que sucede, por todo lo que sucedió, por todos los comentarios que escuchamos y por aquellas cosas que nos han escrito, ¿sí? Y la verdad que se vio la gloria del Señor. Pero bueno, hoy tengo otra cosa para hablar de ustedes, aparte del Congreso, tengo otra cosa para hablar de ustedes que en un momento le había puesto como título Aprendiendo de los errores. Pero resulta ser que a medida que fueron pasando los días y fui investigando un poco más del tema, la verdad que me quedé con llamarle error solo. Porque cuando fui desarrollando el tema, fui encontrando que hay mucha cantidad de errores que nosotros los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios cometemos a diario. No sé si tenemos por ahí cuando vos dispongas, Rubén, ponemos el PowerPoint. Hice un PowerPoint para poder estar compartiendo un poquito más de eso. Bueno, como les decía recién, hay una cantidad muy grande de errores que salís vos en la presentación, Rubén, no yo. Estás arreglándose eso, ¿sí? Jessica Martínez se salió, la volvimos a ingresar ahora, ¿sí? Así que, muy bien. Error. Cuando me puse a averiguar qué es lo que era un error o cómo se definía un error, me llevé varias sorpresas, ¿sí? Porque hay una cantidad muy grande de errores. No solamente que hay una cantidad muy grande de errores, sino que podemos analizar bastante sobre los errores, ¿sí? Pues tenemos errores en Internet que tienen su denominación particular, tenemos errores en la tecnología que tienen su denominación particular, y también tenemos otros errores en la computación, errores en un montón de lugares. Yo pensé que los únicos que podíamos cometer errores éramos los hijos de Dios, pero saben que no. Y el objetivo, sí, Rubén, el objetivo de esta charla de hoy es poder conocer cuáles son nuestros errores, pero no solamente conocer cuáles son nuestros errores, sino poder discernir sobre ellos y tomar una decisión sobre ellos. Dice este texto que está acá al costado, dice, los errores no son solo fracasos, sino escalones hacia el crecimiento y la sabiduría. Teniendo en cuenta esto, ¿sí? De que esto nos marca a cada uno de nosotros una pauta, me fui a la palabra de Dios y busqué en la palabra de Dios qué es lo que es un error, ¿sí? Y sabiamente me decía que era una acción, ¿sí? Que no dice la verdad o que no prospera con la verdad, un juicio mal hecho, una ignorancia, ¿sí? O un desaliento, un error involuntario o voluntario, una doctrina que no nos enseña lo que realmente debemos aprender y todo esto tiene que ver con aquello que la palabra de Dios pone hacia cada uno de nosotros. Entonces, yo me puse a evaluar, ¿sí? ¿Cómo sería para la vida de un hijo de Dios este tiempo de considerar qué es lo que era un error dentro de nuestro diario vivir y qué es lo que no? Entonces, para esto tuve que evaluarme, porque me evaluaba yo, este, cada noche yo hago como una síntesis del día y ahí, en esa síntesis del día, yo digo, bueno, esto me salió bien, aquello no me salió, aquello me salió muy mal. Y en esa evaluación que yo voy haciendo, ¿sí? Voy encontrando cómo han sido los resultados, en qué me he podido equivocar, en qué he salido victorioso y en qué tengo que ajustar algunas cosas.
Entonces, cuando uno mira eso, ¿sí? La cantidad de errores que pudo o no haber tenido durante el día, uno se siente muchas veces fatigado, se siente muchas veces cargado, y aún, como está en esa imagen de ahí, hasta se cae, ¿sí? Tratando de apilar de la mejor forma o cómo ordenar, nos encontramos que los errores muchas veces en nuestras vidas hacen este, no prosperar como deberíamos prosperar. Yo he elegido ahora un par de ejemplos, ¿sí? Y que hablan de los errores de algunas personas que están en la palabra de Dios. Pero más que hablar del error, vamos a hablar y vamos a reflexionar sobre cuáles han sido los puntos claves de esos errores. Reflexionando y entendiendo cuáles han sido esos puntos claves, vamos a entender cómo era el error, asumir la responsabilidad de ese error, entender si era un accidente o no y saber si estaban encaminados hacia un arrepentimiento de ese error. Este, todos nosotros sabemos que la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros y esa gracia de Dios nos va a marcar a la restauración, ¿sí? Personal y no solamente personal, porque muchas veces o algunas veces nos toca, cuando hemos cometido ese error, también arrastramos a alguna otra persona. Este, lo importante de todo esto es entender que nosotros debemos aceptar nuestros errores. ¿Qué estoy diciendo? Nosotros debemos aceptar cuál ha sido, ¿sí? El grado o no de culpa, cuál ha sido lo que no se ha hecho como se debería haber hecho, ¿sí? Y de entender que desde ese mismo momento que yo reconozco o que nosotros reconocemos, que Marcelo Grau reconoce que ha cometido un error, desde ese mismo momento se está abriendo una puerta muy importante. Y pongan atención, esa puerta que nosotros vamos abriendo es la puerta del crecimiento espiritual, ¿sí? Que esto se traduce en una vida comprometida, esto se traduce en una vida en integridad, ¿sí? Esto me llena de esperanzas, esto hace crecer mi fe y esto hace que la palabra de Dios permanezca en cada uno de nosotros, aún hasta buscando lo mejor que tenemos para esa palabra y cumplirla como dice la palabra de Dios. No solamente como dice la palabra de Dios, sino que llevarla adelante y buscar el mejor de los beneficios dentro de ella. Dios, en su infinita misericordia, ¿sí? En esa herramienta que Él tiene, nos da la posibilidad para que nosotros podamos aprender, porque nos enseña, nos corrige, también vamos aprendiendo, y sobre todo nos guía. ¿Sí? Qué bueno o qué hermoso es ser guiado por el mejor. ¿Sí? Yo no sé si usted ha pensado esto. Qué bueno o qué oportunidad de crecimiento hay en mi vida cuando el mejor me está guiando a mí. El que más sabe, el que más claro tiene todo el panorama, el que conoce el panorama, el que sabe dónde está la dificultad, el que nos avisa a cada uno de nosotros, por aquí no tienes que andar. Bueno, yo mirando todo esto, dije, qué buena oportunidad que tenemos para poder crecer. En un momento dije, qué bueno hago las cosas mal, ¿sí? Para poder aprender. No, ese era un chiste. Qué bueno que puedo salir del error, ¿sí? Qué bueno que puedo no saltear escalones, sino ir aumentando escalones en mi vida porque comprendí el error, entendí el error, no me clavé un puñal porque dije, esto no lo puedo hacer. Muchas veces nos desanimamos a hacer cosas porque tenemos miedo a equivocarnos, ¿sí? Yo les cuento a título personal, cuando con Liliana empezamos esto de la iglesia, perdón, de la evangelización digital, medio que nos dio un miedito, ¿sí? De cómo era todo esto. Y alguien nos dijo, mira, probá, porque muchas veces
en esta tecnología, esto es prueba, error, prueba, error. Esto funciona, hay que seguir como está. Esto no funciona, hay que cambiarlo. Entonces, eso nos dio como un tiempo de augurio para nosotros o de respirar, ¿sí? Con Liliana, porque las cosas no se iban dando como nosotros pensábamos que se iban a dar en tan poco tiempo, pero se fueron dando. No solamente que se fueron dando, sino que fuimos cumpliendo etapas, pero esas etapas era el Espíritu Santo que nos guiaba. Entonces la guía que íbamos recibiendo era del Espíritu Santo, porque yo no sabía nada de lo que era marketing dentro de una iglesia. Me tocó aprender marketing de la calle o lo que nosotros conocemos por marketing y poder aplicarlo de la mejor forma a la iglesia. Bueno, pero no me quiero detener ahí. Por ahí pasa entre nosotros o en nosotros, ¿sí? Que hay como una dicotomía, ¿sí? Queremos superar los errores, pero no queremos hacer lo que el Señor nos manda a hacer, ¿sí? Sabemos que y somos conscientes del error que hemos cometido, pero por ahí no existe la suficiente disposición para poder seguir adelante. No existe, no hay la suficiente claridad en nosotros de cómo debemos hacer las cosas. No hay en nosotros el suficiente, la suficiente responsabilidad, porque nos va a tocar salir de nuestra zona de confort, nos va a tocar hacer cosas que antes nunca habíamos hecho y muchas veces sin conocer los resultados, porque como les comentaba yo recién, muchas veces es prueba, error, esto funciona, no funciona, este, sigamos adelante o empecemos de nuevo. ¿Van a haber muchos tropiezos? Sí, van a haber muchos tropiezos. ¿Van a haber muchas dificultades? Sí, van a haber dificultades. Pero si nosotros conocemos esas dificultades, conocemos esos tropiezos, de la mano del Señor, sí, vamos a poder seguir adelante. Los voy a invitar ahora a la palabra de Dios, ¿sí? Y voy a usar dos ejemplos que me parecieron buenos de que están en la palabra de Dios y que vamos a reflexionar un poquito sobre ellos. Cuando quiera, Rubencito. Bueno, el primer ejemplo está dado por la vida de Jonás, ¿sí? Todos sabemos, ¿sí? Ahí, si usted tiene tiempo de leerlo, este, te lo aconsejo. Son 4 capítulos, son cortitos y tiene cosas muy lindas para poder resolver, para poder llevar adelante y entender, ¿sí? Cómo pensaba él y, y qué es lo que quería hacer y qué es la oportunidad que tuvo y de primera mano no lo hizo. Jonás fue llamado a predicar a Nínive, ¿sí? Pero él, cuando se enteró de lo que tenía que hacer, lo primero que hizo fue dar la vuelta e irse para otro lado, ¿sí? Tomó camino para Tarsis y no obedeció donde debía hacer y no obedeció el mandato que se le había dado para que él tuviese o para que él cumpliese. Pero él lo decidió así, ¿sí? Este, y como él lo decidió así, dejó de lado el pedido que le había hecho el Señor, el pedido que le había hecho Dios, ¿sí? Y dejó de usar esa fuerza que él tenía, o ese ímpetu que él tenía para hacer lo que el Señor lo había mandado hacer. Quiero hacer un paréntesis aquí. El Señor nunca nos va a mandar a lugares donde no podamos salir victoriosos. Puede ser que no salgamos victoriosos la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, pero sí vamos a ver la victoria, pero sí vamos a ver de qué forma Él está transformando nuestras vidas, de qué forma vamos a cometer errores, ¿sí? Pero es necesario que nosotros nos vayamos exponiendo a cada una de las circunstancias que el Señor nos manda para que podamos hacer lo que debemos hacer. Este, Cuando nosotros evadimos aquellas premisas del Señor y queremos hacer según nosotros creemos o según nosotros tenemos entendido, vamos a tropezar con esto, ¿sí? Vamos a tropezar que vamos a cometer un error, vamos a entender que este error no solamente puede afectar nuestras vidas,
sino que va a afectar vidas de los demás. Imagínense en el barco este que él había subido, ¿sí? Que el viento lo azotaba y que lo golpeaba y podían perder la vida las personas que iban ahí. El otro tema, ¿sí? De aquello de dejar de hacer, ¿sí? De pregonar el Evangelio, de pregonar, perdón, la palabra de Dios este, en esa ciudad a medida que él iba caminando. ¿Cuántas personas se fueron convirtiendo? Dice la palabra de Dios que hasta los más grandes creyeron en Dios. Dice que en Jonás 3:4, que todo el mundo iba creyendo en Dios a medida que él iba hablando. Entonces, esas personas pudieron haber estado, no sé, hubiesen sido dejadas de lado si él hubiese seguido con la forma que, que pensaba seguir. Pero reflexionó, ¿sí? Entonces, acá vamos a empezar a hablar sobre esto, sobre esas tres particularidades que yo le hablaba. La primera de las particularidades es que debemos reflexionar desde el error de Jonás, cada uno de nosotros. ¿Sí? Jonás reflexionó desde el error y él supo que estaba haciendo las cosas mal. Él supo que era significativo lo que había dejado de hacer y también iba a ser mucho más significativo hacer lo que tenía que hacer. Yo le decía que nos gusta a nosotros o que nos parece bien disfrutar de aquellos beneficios que el Señor nos regala para poder estar en sus manos, para poder estar en sus brazos, para poder ser mimados, para conocer de su misericordia, pero hay que poner, ¿sí?, de nosotros para que eso suceda. Si nosotros no lo reflexionamos, si nosotros no reflexionamos sobre los errores que cometemos, nunca podremos llegar a hacer las cosas bien, o perdón, o como el Señor nos manda a hacerlas. Entonces, es importante aquel que ya sabe y que va adelante nuestro, caminando y haciéndonos conocer todo el panorama, que nosotros le hagamos caso. No solamente que le hagamos caso, sino que seamos lo suficientemente serios para poder hacer de la forma que Él nos ha enviado lo que debemos hacer. Entonces, conocer, ¿sí?, esta instrucción es importante. Muchas veces nos sucede que tenemos miedo, ¿sí? Muchas veces sucede que no solamente tenemos miedo, sino que no sabemos, como les decía recién, el resultado. Yo me acuerdo la primera vez que me enviaron a evangelizar, ¿sí? Yo tenía un miedo terrible, terrible de compartirle a alguien en la calle. Y fue la primera vez, porque después de la primera vez le pude compartir a otra persona, pude hablar, y el Señor fue desarrollando o nos fue desarrollando a cada uno de nosotros. Muchas gracias, muy amable. Si el Señor, ¿sí?, mediante la reflexión que nosotros hacemos, que podemos hacer lo que Él nos envía a hacer, seguramente en ese acto de fe, porque es un acto de fe, el reconocer y el hacer, que tenemos un compromiso y que ese compromiso, ¿sí?, necesita ser llevado adelante y desde ahí en adelante vamos teniendo una oportunidad. Esa oportunidad que vamos teniendo, vamos teniendo en cuenta que me la brinda Dios, ¿sí?, o que me la brinda el Señor. No me la está brindando cualquiera, me la está brindando mi Padre del cielo y todos sabemos cómo es Él con cada uno de nosotros. Pero sigamos adelante. La primera había dicho, reflexionemos desde el error de Jonás. Ahora, miremos la segunda, las consecuencias de la desobediencia. En este evento, ¿sí?, de poder ir hacia adelante, sí o sí debemos reconocer los errores de nuestros actos. Debemos reconocer los errores de nuestros actos para que sí exista en nosotros una transformación. A medida que yo reconozco, ¿sí?, que me he equivocado, ¿sí?, que mi ego ha sido más grande, que mi yo ha sido más grande, que debería haberlo hecho de tal forma, pero no lo hice, porque no quise, porque no supe o por lo que pudiese ser,
desde ese mismo momento el Espíritu Santo de Dios va tomando carta en el asunto y pasa a ser significativo cada una de nuestras acciones, pasan a ser significativas. No solamente significativas a lo que nosotros responde, sino también a los que están a nuestro alrededor. Recién yo les mencionaba qué importante que era lo que le había sucedido a la gente que iba en el barco, pero mucho más importante fue aquellos que se salvaron por reconocer quién era Dios y por vivir, ¿sí? Arrepentidos y creyendo en el Señor, que debían cambiar de su forma de vivir, que debían cambiar de su forma de actuar. Entonces, o cuando nosotros, perdón, entendemos ese mandato, ¿sí? Y lo hacemos y lo ejecutamos tal cual nos lo han dicho, seguramente vamos a tener ganancias. Porque de esta consecuencia, de esta desobediencia, encontró gente que se fue convirtiendo y gente que fue haciendo lo que el Señor quería que se hiciese. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de la oportunidad que nos brinda el Señor para utilizarnos. Entonces, cuando yo me doy cuenta, o cuando nosotros nos damos cuenta de esa oportunidad y la valoramos y la evaluamos, ¿sí? Y estamos haciendo lo que nos han mandado a hacer, de la forma que nos han mandado a hacer, es importante saber que el Señor se agrada con cada uno de nosotros. Pero no porque lo estemos haciendo bien o porque lo estemos haciendo mal. Él se agrada porque hemos obedecido y vamos hacia adelante. Vamos hacia adelante teniendo, ¿sí? En cuenta que ha habido un cambio de mentalidad, ha habido un cambio de acción, ha habido un sí que ha salido de nuestro corazón, y hemos dejado de lado la rebeldía. El tercer punto tiene que ver con el camino del arrepentimiento, ¿sí? De nada me sirve a mí, o nos sirve a nosotros, decirle sí, sí al Señor, y le dije sí, sí, de boquillas para afuera y nada más, ¿sí? Cuando Él cumplió, ¿sí? Cuando Él regresa a Nínive, cuando Él cumple la misión en Nínive, se ve esa transformación colectiva, se ve ese arrepentimiento, no solo de Él, sino de toda la gente a la que Él le hablaba. Él había supuesto, ¿sí? Que las personas no le iban a prestar atención. Él había supuesto eso y se estaba equivocando. Ahí estaba cometiendo el error. No solamente que estaba cometiendo el error, sino que le estaba dejando de dar a las personas la oportunidad de poder convertirse. Imagínense si nosotros tenemos la oportunidad de salvar una vida. Seguramente vamos a salir corriendo a salvar esa vida. Seguramente vamos a hacer lo mejor o vamos a poner lo mejor de cada uno de nosotros para que eso suceda. Muchas veces sucede cuando la persona es conocida y nos redarguye el corazón cuando esa persona hace cosas que no debería hacer. Entonces yo digo o me digo, le podría hablar del Señor, pero si no me escucha, pero si no hace esto, pero si no hace aquello, evitemos errores, ¿sí? Vayamos solamente a hacer lo que el Señor nos dijo que debíamos hacer y Él se encargará de los resultados. Esto lo hemos escuchado de muchos líderes, de muchas personas, que nos toca a nosotros ir y hacer, ¿sí? Los resultados no son nuestros, ¿sí? Los resultados son del Señor. Pero sí es importante para la vida de cada uno de nosotros entender que debemos arrepentirnos de aquello que hicimos mal. Es importante entender que sí o sí tenemos que salir adelante en búsqueda de aquello que hicimos mal para poder, no para decirle al Señor, viste, te cumplí, sino para poder decirle, Señor, la verdad que cumpliéndote a ti fue un gozo para mi vida, o fue un entender la vida de otra forma, o entender por qué me mandabas a hacer esto. Entonces, muchas veces no practicamos el hábito del arrepentimiento. No solamente que no practicamos el hábito del arrepentimiento, sino que le damos hasta la espalda en algunas ocasiones. Y nos estamos equivocando y estamos cometiendo otro error,
porque por vergüenza o porque decimos, uy, ¿qué va a decir el Señor de mí? Imagínense, cuando Jonás tomó la decisión de cambiar la ruta para que el Señor no lo viese, qué es lo que estaba haciendo, el Señor ya lo sabía, ¿sí? Ella sabía qué había, qué semilla había caído en su corazón y por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, ¿sí? La rebeldía, el orgullo, ¿sí? De este hombre hizo que en algún momento la obra de Dios se retrasase. Pero no iremos tan finos, sino que vayamos a lo que realmente pudo hacer Él a través de reflexionar, a través de medir las consecuencias de su desobediencia y a través de entender cuál era el camino, a dónde debía ir y cómo debía ir, y comenzar con el arrepentimiento. Bueno, quedó más o menos claro el error de Jonás y quedó más o menos claro, no pasemos todavía, Rubén, y quedó más o menos claro qué es lo que debemos hacer nosotros. Día a día nos sucede a cada uno de nosotros pasar, ¿sí? O no sé si día a día o semana a semana o mes a mes o mes a año, nos sucede pasar por estas situaciones particulares y especiales. No tengamos miedo, ¿sí? O no tengamos temor de solucionar ese error, ¿sí? El Espíritu de Dios espera que cada uno de nosotros podamos solucionar esos errores. Así como aquel hijo arrepentido volvió a su casa, nosotros muchas veces tenemos que decirle al Señor, Señor, me equivoqué. Señor, cometí este error. Señor, ayúdame a salir adelante. Ayúdame a hacer las cosas bien. Y yo le puedo garantizar que el Espíritu Santo de Dios, cuando ve ese arrepentimiento en nuestros corazones, cuando ve ese cambio de mentalidad en cada uno de nosotros, Él mismo nos va encaminando para que la próxima vez que tengamos cualquiera sea la delegación o cualquiera sea la actividad, lo podamos hacer convencidos de que estamos haciendo las cosas bien y convencidos de que va a haber fruto. Muchas veces nos frustramos porque los frutos no los vemos como los queríamos ver, ¿sí? Muchas veces nos ponemos mal porque no esperábamos, no sé, por decir un número, 50 y vinieron 25 o vinieron 10, ¿sí? Pero la gloria del Señor por los 10 que vinieron. Así que sigamos adelante, sigamos caminando y vayamos con otro ejemplo, por favor, mi estimado. David y Betsabé, ¿sí? ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Se acuerdan lo que pasó acá? ¿Sí? ¿Se acuerda de que esto está en 2 de Samuel? No voy a citar cada uno de los versículos, sino que vamos a ir directamente a contar, ¿sí? David se dejó llevar por sus deseos, David se dejó llevar por sus tentaciones, ¿sí? David se dejó llevar por su ego, ¿sí? ¿Y qué pasó? Cometió adulterio, ¿sí? No solamente que cometió adulterio, sino que también jugó con la vida de una persona, ¿sí? Y no solamente esto, sino que afectó en forma personal a una familia. Y no solamente esto, ¿sí? Que también pudo desestabilizar moralmente y espiritualmente a un reino. Tenga en cuenta esto, lo que le acabo de decir. Desestabilizar moralmente y espiritualmente a un reino. Y ese reino es el reino de Dios. A pesar de saber cuál era la trayectoria, ¿sí? Él se equivocó, ¿sí? Seducido por la tentación, seducido por aquello que esperaba ver o tener con esta mujer, él hizo lo que no debía hacer, ¿sí? Las causas y las consecuencias que tuvieron esto, ¿sí? Fue una devastación moral, no solamente para él, para la que iba a ser después su esposa, sino para también su ejército, su pueblo, y todo esto tiene que ver con ese error que él cometió, ese error que afectó, atención, afectó particularmente su vida personal y su vida espiritual. Él se vio afectado por eso.
Ahora, habiendo presentado ya este tema, reflexionemos desde el error, ¿sí?, de David, desde su vulnerabilidad, ¿sí?, ante la tentación. Muchas veces, por decir, o por traer algún ejemplo, no hacemos como debemos hacer porque, le voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Estábamos de ayuno y teníamos que ayunar porque así lo había dispuesto todo el cuerpo y resulta que me levanté en la mañana, no estaba atento, lo suficientemente atento, y me tomé un café con una galletita, ¿sí? Perdón. Cuidado, no estoy diciendo que esto sea un pecado, ¿sí? Sino que estoy diciendo que tenía o había en mi corazón una disposición a hacer algo y porque factores externos o por un error o por una vulnerabilidad humana, ¿sí? No hice lo que debía hacer. Y a medida que uno va haciendo esto, ¿saben qué? Le va abriendo la puerta a la tentación y cerrando la puerta de la espiritualidad. Va abriendo la puerta a la angustia y al dolor, porque después me siento culpable o nos sentimos culpables, porque sabemos que a través de por decir, el ayuno o la oración, la persona se sanó, lo que se pedía se logró y nosotros no pudimos ser partícipes como lo queríamos ser. Eso no solamente nos afecta moralmente, sino también afecta, escuche bien, mi capacidad espiritual. Porque cometí un error y cuando cometemos un error, que abusa o lo usa a ese error para decir, no pudiste con esto o no pudiste con aquello. Entonces, es importante que nosotros estemos vigilando permanentemente nuestra espiritualidad, ¿sí? Vigilando nuestra espiritualidad, ¿sí? Y pidiendo al Espíritu Santo que nos proteja. En caso de caer, por favor, pidámosle al Espíritu Santo la redención. Bueno, segundo, en los impactos de los errores en la comunidad. Usted dirá, bueno, pero si esto era una cuestión mía, ¿cómo voy a afectar yo a la comunidad? Claro que la voy a afectar, ¿sí? Porque la responsabilidad de un líder, ¿sí?, es estar en las cosas del Señor y no en las cosas del mundo. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás, 2020 por ahí, le preguntamos al doctor Néstor Chamorro, si los líderes se podían equivocar. Estábamos en un Miami. Y él nos contestó, claro que sí, el líder se puede equivocar, pero no debe. ¿No? Entonces nos llevó a reflexionar que teníamos que estar pilas, pilas con el Señor, o atentos, atentos, no pilas, pilas, con el Señor, dispuestos con el Señor, con un corazón entregado al Señor, con una mente rápida para poder discernir sobre las circunstancias y para que este impacto de los errores a la comunidad no afectasen a la comunidad, no afectasen a mi persona y no afectasen a la sociedad. Cuando usted llega a la iglesia triste, ¿sí? La gente se da cuenta cuando llegó triste. O cuando llegó alegre también se da cuenta que llegó alegre, ¿sí? Entonces la gente, por ahí, por el pudor de preguntar qué te pasó o qué no te pasó, o esto o aquello, todos nosotros por ahí podemos cometer el error, ¿sí?, de pensar o suponer que algo había pasado. Entonces, para que nosotros seamos lo suficientemente hábiles, ¿sí?, no debemos ser individualistas en todo esto, sino que tenemos que tener en cuenta a la comunidad. Tenemos que tener en cuenta cómo va empujando o cómo vamos empujando la tarea. Por ahí hay un videíto muy lindo de unas personas que van corriendo en una carreta
y hay tres o cuatro que corren, otros dos que hacen, que no les interesa tanto correr, y a medida que van corriendo la carrera, este videíto también lo pasa a unos que están preparados y llegan a la meta sin ningún problema. Es necesario que nosotros todos los días lleguemos a nuestras metas. Es necesario que nosotros lleguemos a nuestras metas. Y en estas metas deben estar contemplada la comunidad. No solamente la comunidad, debe estar contemplado lo que está a nuestro alrededor. Y cómo puedo o cómo podemos ayudar nosotros a esa comunidad. Entonces, les dejo el desafío, ¿sí? Para que nuestros errores no estén tocando a la comunidad o no estén haciéndole daño a la comunidad. Este, Recordemos cuáles son nuestros malos hábitos, ¿sí? Cuáles son aquellos hábitos que tenemos que dejar de lado, cuáles aquellos que son hábitos que perjudican a los que están a mi alrededor y qué es dejar de hacer, ¿sí? Para que eso no suceda en mi ámbito. Entonces, no afectar a mis familiares, no afectar a la congregación y tener en cuenta sí, que estas cosas que para nosotros por ahí nos parecen casi como triviales, van a afectar a la comunidad, van a afectar a la iglesia, van a afectar aún hasta el lugar donde yo vivo. Pero bueno, se me van acabando los minutos y sigamos adelante, mi querido Rubén. La restauración a través del arrepentimiento. ¿Sí? A pesar, a pesar de la gravedad del error, y con esto no estoy disculpando el error, ¿sí? El profundo arrepentimiento que hubo en el corazón de David, ¿sí? Y la búsqueda del perdón divino, se le otorgó este perdón divino. Fue fundamental, ¿sí? Fue fundamental entender que había cometido un error. Fue fundamental entender que el camino de Dios siempre está la posibilidad, cuidado, en el camino de las cosas del Señor siempre está la posibilidad abierta para que cometamos una falta. ¿Sí? No solamente que está la posibilidad abierta, sino que cuidado con el que esté seguro, no vaya a ser que caiga. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la restauración, la restauración, ¿sí? No va a borrar el error. ¿Se entiende lo que digo? La restauración no va a borrar el error, pero sí la restauración va a transformar el dolor, ¿sí? En una lección de humanidad y una lección de servicio. Póngale cuidado, póngale atención a esto. La restauración no va a borrar el error, pero sí va a transformar mi dolor, ¿sí? Va a transformar mi dolor, me va a dar una lección de humanidad y voy a entender o vamos a entender qué es lo que no debemos hacer, ¿sí? Dentro de los errores hay una humanidad, ¿sí? Y hay una contrición nuestra donde debemos entender que el error se puede producir, que no estamos exentos de los errores, pero sí que así como llegó el error, tenemos la oportunidad de salir del error. No solamente la oportunidad de salir del error, ¿sí? La oportunidad de tener una vida renovada. Y cuando yo entiendo que tengo la oportunidad de tener una vida renovada, voy a saber y voy a mirar al error de otra forma. ¿No es cierto, Rubén? Sigamos. Bueno, que el error no te doble la espalda, ¿sí? Sino que la espalda tiene que estar derecha y adelante. Vamos viendo cómo va surgiendo todo esto. Ahora pásame cuatro seguidas así, porque estos son más que nada. Dice, los errores son lecciones disfrazadas de fracaso. Cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. No te rindas ante los errores, aprende de ellos y sigue adelante. Los errores son el camino hacia la sabiduría y al crecimiento. En cada una de estas frases hay una motivación, ¿sí? A poder aprender, ¿sí? A ser desafiados, a entender, ¿sí? Que tenemos oportunidades, a entender que los errores van a estar,
pero debemos seguir adelante. No importa cómo haya sido la caída, pero seguir adelante, ¿sí? Y entender, sobre todo, que cada uno de estos errores nos va a proporcionar a cada uno de nosotros sabiduría y crecimiento. Cuando nosotros entendemos, ¿sí?, estos cuatro conceptos que he puesto aquí, ¿sí?, este, que no es un fracaso, que es una oportunidad, que puedo aprender de ellos y que en este aprender me va a llevar a la sabiduría y al crecimiento. Más sencillo se nos va a hacer lo que viene. No solamente lo que viene, sino entender lo que viene. Adelante, mi querido Rubén. Dice, el error no es el final del camino, sino una etapa inevitable en el proceso de moderación espiritual y personal. Entendamos esto, que el error, ¿sí?, puede ser, si nosotros lo concebimos así y si lo entendemos así, perdón, me puede llevar a mí a madurar espiritualmente y personalmente. Sigamos, vamos un poquito más rápido porque se me están acabando los minutos. Oportunidad o error, ¿sí? Entonces, es que nosotros debemos reconocer la vulnerabilidad humana, ¿sí? Nosotros debemos entender qué es lo que es el poder del arrepentimiento, ¿sí? Y debemos entender y tomarlo como herramienta el efecto transformador que hace el perdón en nuestras vidas. Y aún entender cuál es el compromiso del aprendizaje continuo que me da el error. No es que me tengo que equivocar todos los días, familia, ¿sí?, sino que tengo que ser lo suficientemente prudente para dejar de equivocarme todos los días, ¿sí? Para que cuando llegue la noche, como decía yo al principio, pueda entender de qué forma me debo acostar, ¿sí? Y debo entender que ninguno de nosotros está exento del error, pero si lo identificamos antes de cometerlo, ya estamos admitiendo una solución en nuestras vidas. Debemos entender que el perdón es humano y contribuye como pilar esencial de nuestra espiritualidad, como pilar esencial de nuestra restauración. Y es el que va a fortalecer mi camino, es el que va a fortalecer nuestro andar. Hay un compromiso, ¿sí?, como dice al final, que sí o sí lo debemos tener en cuenta. Esto es una lección única, la de aprender por errores. Esto no solamente que es una lección única, sino que este, no sabemos, y es por eso que debemos estar muy atentos, en qué momento podemos llegar a caer, ¿sí? No sé si nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, no sé si nuestros errores, no sé cómo debemos ser capaces de recibir la guía y la dirección para la corrección. Nos toca, familia, sí o sí, reflexionar, ¿sí?, sobre nuestras propias experiencias. Nos toca reflexionar sobre aquellos momentos y identificar esos momentos donde hemos caído, ¿sí? Y no solamente eso, sino saber de qué forma debo dejar de caer. Sigamos, Rubencito, por favor. El ciclo de aprendizaje del error. Ponelos todos, Rubén, por favor. Gracias, mi hermano. Sí o sí, como decía al principio, debemos identificar al error. No solamente identificar el error, sino ponerle nombre y apellido. ¿Cómo se llama? ¿Por qué sale? ¿Por qué se hace? ¿Por qué llego? ¿Por qué me transforma ese error? ¿Sí? O sea, debo conocer, identificarlo con nombre, apellido, en lo posible número de documento y dirección. ¿Sí? Y si podemos saber su pH también. ¿Sí? Admitir el pecado, ¿sí?, con humildad. Bueno, me pasó esto, entonces humildemente voy a la presencia del Señor, pido perdón, me pongo en comunión con Él y me pongo de acuerdo con Él, y ahí va a venir lo que todos nosotros buscamos, el perdón divino. Y no solamente el perdón divino, sino que vamos a tener un apoyo de los que están a nuestro alrededor. Esta va a ser una experiencia de crecimiento personal, ¿sí? Y es importante que esta experiencia de crecimiento personal también se la podamos estar impartiendo a otros. ¿Cómo se hace esto?
mediante el testimonio, ¿sí? A mí o a nosotros o nos parece que podría ser de esta forma mejor o de esta forma estar trabajando mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, ¿sí? Está trabajando sobre el ser, sobre las tres áreas del ser. Cuando yo comparto esto y cuando la gente lo entiende, solo, este ciclo de aprendizaje del error se va convirtiendo en un arma que nosotros vamos a utilizarla solamente para aprender cosas nuevas y dejar de lado los errores. Porque ya voy a estar avisado, porque ya sé cómo voy a actuar, porque ya sé qué es lo que sí debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Entonces, este mensaje es un mensaje motivador, que no tengamos miedo a lo que puede venir, sino que estemos atentos a aquello que viene va a ser mejor para cada una de nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que lo voy a poder compartir, lo voy a poder dinamizar en otros y llevarlo como experiencia particular. Muy bien, Rubén. Uno más, por favor. Bueno, ahora ha llegado el momento de, a ver, Rubéncito, llamado a la acción. ¿Sí? Ya supiste qué es lo que es, ya supiste por qué es, entonces ahora a poner, como dicen por ahí, las barbas en remojo, y no solamente poner las barbas en remojo, sino que pongámonos a trabajar. Ya supimos cómo era, de qué color era, cómo se llama, cuál es el apellido, de qué forma se restablece a la normalidad. Entonces, hay que hacerlo. Hechos 3:19 dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descansos de parte del Señor. ¿Quién es el primer beneficiado en todo esto? ¿Quién es el que va a descansar? ¿Quién es el que va, a vos, Rubén? No sabía. Todos nosotros, todos nosotros somos, gracias, Rubén, todos nosotros somos los que vamos a descansar. Todos nosotros los que nos arrepintamos y aquellos que volvamos al camino que el Señor nos ha trazado, vamos a estar haciendo lo mejor, no para Dios, familia, para nuestras vidas, para las vidas del que está al lado mío. Cuando yo me comporto bien, muy bien, excelente, las personas quieren estar al lado mío porque quieren aprender, porque quieren saber más, porque necesitan de este estado especial y particular que es vivir en la presencia del Señor. Una más, Rubén, porfa. ¿Sí? Bueno, dice el Salmo 19, 12 y 13 de esta versión, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Pregunta. ¿Mm? ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Muchas veces nosotros tenemos que memorizar, aprender, volver, ¿sí? Entonces, cuando nos dimos cuenta, ahí nomás, perdona, Señor, mis faltas ocultas. Perdona, Señor, aquello que no vaya a ser que no se viese. Quítale a Marcelo, ¿sí?, el orgullo que hay en su corazón. No permitas que Marcelo camine con ese orgullo porque lo va a dominar. Y haz de Marcelo un hombre nuevo, sin tachas, y que él sea libre de todo pecado. Esto lo digo por mí, nada más, para que podamos entender que necesitamos pedir perdón, ¿sí? Que necesitamos saber cuáles son las facturas impagas para ir a pagarlas, ¿sí? Ustedes saben que en el Banco del Señor estas facturas se pagan con muy poco dinero y con mucho amor. Entonces tenemos la gran bendición de esto. Adelante, mi querido Rubén, y ya vamos terminando. ¿Mm? A ver qué dice acá. Aplicación teoterápica, ¿sí? Familia, ninguno de los que estamos hoy aquí, ¿sí?, estamos exentos de cometer un error. Primera cosa. En el caso que lo pudiésemos cometer, ese error, haya una disposición sobrenatural a cambiar ese error, a cambiar esa circunstancia, ¿sí?
Entonces, Dios está siempre dispuesto a ponernos en acción. Dios está siempre dispuesto a hacer las cosas como, como Él quiere hacerlas. Que eso se reduce al amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Que eso nos da a nosotros el valor como seres humanos, el valor como hijos de Dios, el valor como personas que dejaron de vivir una vida de muerte y han pasado a vivir una vida de abundancia. El valor que Él nos da para cada uno de nosotros. Sigamos, por favor. Consultas sobre el tema. A lo mejor hay alguna o no, ¿sí? Pero hay una diapositiva más, mi querido Rubén. Que esta diapositiva dice lo siguiente. Muchas gracias por participar. Nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones, familia. Un gusto estar con ustedes por aquí. Y todo aquel que tenga una pregunta para hacer después de la oración. Porque primero vamos a orar y después tenemos el tiempo de las preguntas. Espíritu de Dios, yo te quiero alabar y bendecir, mi Señor. Darte gracias, Señor del cielo, porque somos humanos, Señor. Porque somos, Señor, personas que pueden cometer errores. Porque tu gloria, tu poder, Santo Espíritu de Dios, nos acompaña siempre, Señor del cielo. Mira, Señor, nuestras mentes. Mira, Señor, nuestros corazones, Espíritu Santo de Dios. Enséñale a nuestro espíritu, Señor del cielo, a obedecerte cada día más y mejor. Que podamos ir a tu presencia, Señor, a rogarte, a implorarte, a decirte, Señor, no quiero que esto suceda más en mi vida. Te pido que me des la fortaleza necesaria para seguir adelante. Que podamos cortar y quebrar cadenas, Señor, que nos atan, Padre, a aquellos errores que hemos cometido una y otra vez, Señor. Tuya es la gloria y tuyo es el poder, Señor. También la misericordia, Señor del cielo. Es por eso que necesitamos de tu gloria, de tu poder y de tu misericordia, Señor del cielo, para poder salir adelante. Está a nuestra disposición, Señor. Enséñanos, Espíritu de Dios, a usarla, pero a usarla con poder, Señor, sin arrepentimiento, sabiendo que tú tienes lo mejor para todos nosotros, sabiendo que tú tienes ganas, Señor del cielo, de que tus hijos sigan adelante, salgan adelante, de que tus hijos vean tu gloria y tu poder. Santo Espíritu de Dios, yo te doy gracias, Señor del cielo, por todo lo que tú tienes para nosotros, para poder aprender día a día más y más, Señor del cielo. Que los errores, Señor, que hemos cometido hasta este tiempo queden en tu presencia en este tiempo. Que esos errores no se vuelvan a repetir en nuestras vidas, Señor, porque ya los conocimos, porque ya los llevamos, Señor, ante la cruz de Cristo, Señor, y ahí fueron cancelados, Señor. Danos, Señor, nuevas fuerzas, danos, Señor, sabiduría, para que podamos, Señor del cielo, ser avisados y entender que estamos siendo avisados antes de llegar al error. Bendito es tu nombre, Señor, bendito eres tú. Yo te doy muchas gracias, te alabo y te bendigo. Bendice esta iglesia virtual, Santo Padre, porque tu gloria y tu poder se ve aquí adentro. En Cristo Jesús hemos orado. Amén, amén y amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.